sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Buenos días a todos mis queridos hermanos que se encuentran a distancia. Recuerden, seguimos todavía en esta situación en el cual nosotros nos gozamos desde aquí compartiendo la palabra. Gracias a nuestro Dios porque nos permite así. Y también con la esperanza que pronto nos volvamos a ver.
físicamente y podamos compartir el gozo de que los hermanos juntos y en armonía nos congregamos, como dice la palabra de nuestro Dios. Va el saludo y aunque en esta semana ya pasó el día, nos gozamos con los cumpleañeros de esta semana. El día 13, el hermano Juan Francisco Cerda, la hermana Dora Nelly Quijano, y el día 17, el hermano Roberto Cruz también. Bien, y la próxima semana vamos a gozarnos con otros hermanos que cumplirán años y esperaremos el momento para su felicitación. Vamos a continuar con nuestro culto y vamos a buscar en la palabra de nuestro Dios, en la carta a los Colosenses, en el capítulo número 1, como lectura devocional, los versículos del 21 al 23. Vamos a hacer la lectura juntos, confiados en que lo hagamos allá ustedes desde sus casas y nosotros aquí en nuestro templo de adoración. Dice así la palabra de nuestro Dios: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Señor,
Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y a todos los que nos están viendo en esta mañana. Vamos a entrar en un momento de alabanza, en un momento de entrega de nuestras vidas al Señor. Quisiera darle lectura en esta mañana el himno 413. Dice: vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar de ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Así como deseamos y anhelamos que el Señor nos hable, deseamos y anhelamos también entrar en su presencia y decirle: perdóname. Así que, hermanos, los invito a ponernos en contacto y en comunión con el Señor. La palabra del Señor dice en Isaías 1:18 que nos pongamos a cuenta con Jehová. Aunque nuestros pecados fueren rojos, serán convertidos como una blanca lana. En eso está nuestra confianza, porque la palabra del Señor también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa mañana. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, porque en este momento estás con nosotros. Nos cuidas, nos proteges, nos guías, Señor, en cada momento. Gracias por tu infinita bondad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el gran privilegio de vida que nos das. Señor, muchas son tus misericordias y nuevas son cada mañana. Bendito Dios, nos acercamos a ti porque necesitamos de tu perdón. Suplicamos, Señor, que nos perdones ante todas aquellas faltas que hayamos cometido, Señor. Te pedimos, Padre, que nos permitas entrar delante de tu presencia, santos, sin manchas. Y eso solamente es posible en la sangre de Jesucristo. Por eso acudimos a Jesucristo para que nos lleve delante del Padre sin manchas. Bendito Dios, agradecemos infinitamente tu fidelidad hacia nosotros, tu perdón. Muchas gracias. Nada podíamos hacer nosotros, nada lograríamos, pero por el gran sacrificio de Cristo se logró todo. Y es por eso que tenemos la libertad de entrar hasta tu misma presencia. Bendito Padre, muchas gracias por eso. Y límpianos a cada uno, Señor, de los que estamos hoy reunidos aquí, Señor, en este lugar, y de los que nos están viendo desde su hogar. Bendice grandemente, limpia sus vidas, guarda sus vidas. Y así, Señor, ante alguna necesidad que estén pasando, bendito Dios, te suplico y te ruego, Padre, que seas con cada uno de ellos. Bendito Dios, hoy, Señor, en nuestro país y en el México, en todo México y en el mundo entero, Señor, hay mucha familia que están tristes, que están angustiados por el fallecimiento de algún ser querido. Te pedimos, Padre, que tú obres, Señor, en sus vidas, les des consuelo, Señor, porque, mi Dios, para nosotros, mientras estamos aquí en el mundo, esa es una tristeza, es un dolor, Señor, que llega al corazón cuando vemos a un familiar partir, Señor. Pero, Padre, a los que confían en ti, a los que creen en ti, dale, Señor, la esperanza, la convicción, Señor, de que, como lo repetimos y lo decimos nosotros, que va a una mejor vida. Y así es, Señor, porque todos los, Señor, los que fallecen aquí en la tierra, pasan a tu presencia, los que confían en ti, Señor. Por eso,
decimos que van a un mejor lugar. Bendito Dios, glorifícate en cada uno, y así también los que estén pasando alguna necesidad, Señor, por alguna situación de enfermedad, bendito Dios. Te ruego, Padre, que en esta mañana seas con cada uno, Señor, y que te glorifiques en sus vidas, Padre eterno. Y también, Señor, hay muchas necesidades, diferentes necesidades, Señor, han surgido ante esta situación que vive nuestra sociedad. Pero te pedimos, Padre, que seas con cada uno, Señor, fortaleciendo, consolando, dando dirección y sabiduría, Señor, entendimiento, para que te puedan honrar y glorificar en todo momento, Padre. Tu palabra misma dice que a los que te aman, Señor, todas las cosas les ayuda a bien. Gracias, bendito Dios, en esta hermosa hora. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, siguiendo el orden de nuestro culto, ahora muy atentos para escuchar la palabra de nuestro Dios desde allá en sus casas, hermanos. Ahora vamos a escuchar el mensaje
de la palabra del Señor. Para ello, hermanos, les invito allá desde sus casas a tener la lectura bíblica en el libro de los Hebreos, capítulo número 10. Hebreos capítulo 10, y vamos a darle lectura a los versículos del 26 al 39. El título de la predicación para este día se titula "Recuerda que debes continuar con Cristo". Atentos a su palabra, hermanos. Hebreos 10, del 26 al 39. Le damos lectura a la palabra del Señor. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén y amén. Escuchamos el mensaje de la palabra del Señor. Recuerda que debes continuar con Cristo, a cargo de nuestro pastor presbítero Andrés Gómez Hernández. Damos gracias a nuestro Dios, hermanos, porque Él es fiel con nosotros y nos alegramos en su presencia. Así que hoy vamos a pedir la dirección de Él, que Él sea con nosotros y nos guarde y nos proteja en todo momento. Vamos a orar. Bendito Dios, te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú seas con nosotros y guardes nuestras vidas, Señor. Proteja nuestras vidas. Bendice, Señor, nuestras vidas, sé con nosotros. Señor, aún, Señor, en medio de nuestra capacidad, aún, Señor, en medio del crecimiento de la tecnología y la ciencia, Señor, no logramos comprender muchas cosas aún de tu palabra. Es por eso que necesitamos la sabiduría, la guía. Necesitamos al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos enseñe y nos muestre lo que hemos de aprender. Hoy, Señor, te pedimos que seas con nosotros y nos ayudes a meditar en tu palabra. Glorifícate grandemente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.
Continuamos nuevamente con los estudios que hemos estado viendo en el libro de Hebreos. El domingo pasado cambiamos un poco el tema, pero hoy continuamos nuevamente con el libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 10, verso 26 al 39. Este pasaje, este texto de la Biblia es uno de los textos del Nuevo Testamento y quizá de toda la Biblia, hermanos, que contiene una amonestación muy fuerte, muy difícil de considerar por muchos. Y la mayoría de los estudiosos, la mayoría de los comentaristas concuerdan que así es, que este es uno de las amonestaciones, una de las exhortaciones más fuertes en todo el Nuevo Testamento. Cuando se habla de amonestación, generalmente se confunde con algunos otros términos. Por ejemplo, a veces se confunde con lo que es la disciplina, se confunde a veces con el castigo y otros términos que a veces pensamos que son parecidos, pero no. Y es por eso que quisiera darles algunas definiciones de estas palabras, 3 definiciones, lo que es la disciplina, la amonestación y castigo. Esto, la definición se encuentra en los diccionarios. Y la palabra disciplina dice, es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. Eso es lo que es disciplina. Amonestación es un aviso o advertencia dirigida a alguien con la intención de corregir una actuación que se realiza de forma irregular. Castigo. Se denomina castigo una sanción, una pena o una reprimenda que se impone a una persona que ha incurrido en algún tipo de falta. Entonces, viendo estas definiciones, espero que no confundamos la amonestación con la disciplina ni con el castigo. Son diferentes. Y les quisiera dar un ejemplo de estos 3 términos. La disciplina es como cuando el papá instruye a su niño diariamente con palabras, con enseñanzas. Es una práctica que el padre tiene con su hijo diariamente. Eso se le llama disciplina, porque constantemente está hablando con el hijo, le está enseñando. Ahora, de repente el papá o la mamá ve que el hijo está a punto de cometer algo, o está a punto de hacer algo, o ya parece que ya va a hacer algo. Entra lo que es la palabra amonestación, es llamar la atención, es tener que tenga cuidado, no hagas eso. Eso es amonestar, llamar la atención. Ahora, cuando entramos en el término castigo, es cuando ya se le aplica un castigo cuando el hijo ya hizo algo. Por ejemplo, alguien dice, no tienes permiso para salir esta semana. Eso ya es un castigo. No es una disciplina, no es una amonestación, ya es un castigo. Y entonces, aquí la palabra del Señor en Hebreos, encontramos la exhortación, encontramos la amonestación. Y esta amonestación va dirigido a los creyentes. Varios autores también concuerdan que este pasaje a lo largo de la historia ha tenido muchas controversias, porque algunos dicen, este punto en este pasaje, aquí en este pasaje nos habla de que la salvación se pierde. Algunos tienen ese concepto. Y vamos a ver que en ninguna manera está hablando esa palabra de que la salvación se pierde. ¿Y por qué? Porque estamos seguros de eso. Porque al final del capítulo 10, el último verso, el escritor de Hebreos dice algo con una certeza. Y por eso más adelante vamos a ver eso. La pregunta es, ¿por qué esta amonestación tan fuerte? ¿Acaso los creyentes lo necesitaban? ¿Acaso usted y yo necesitamos ser amonestados?
¿Acaso realmente necesitamos la amonestación de Dios? Algunos responderán, sí, definitivamente necesitamos. Otros quizás van a decir, no, ¿para qué necesitamos la amonestación? Y uno que otro va a decir, pues la verdad no sé si lo necesitamos o no lo necesitamos. Pero la realidad es que sí necesitamos la amonestación de Dios. En temas anteriores habíamos visto que en nuestra vida nosotros como seres humanos, como creyentes, aun a pesar de que somos hijos de Dios, estamos inclinados a hacer el mal. Estamos inclinados a hacer el pecado, a cometer el pecado. Es difícil, decía el escritor de Hebreos, es difícil que nos deslicemos hacia la santidad. Es todo lo contrario, nos deslizamos hacia el pecado. Y es por eso que necesitamos de la amonestación del Señor. Porque fallamos, porque nos equivocamos con frecuencia. Es por eso que la palabra dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El escritor no está diciendo que el creyente genuino debe caer o que va a caer, o que debe pecar. Está expresando o está suponiendo algo con la palabra porque sí. Es decir, si usted cae, dice, si usted cae voluntariamente, hay una amonestación, pero también se muestra que hay un castigo, hay un juicio. Pero al final de este capítulo vamos a ver que el creyente genuino no va a caer. Esta amonestación se debe tomar en cuenta porque cada uno de nosotros, usted y yo, cometemos errores a diario. Se puede caer en pecados a diario. Y la amonestación aquí, la amonestación fuerte, se debe a que, si estudiamos el contexto, se debe a que los creyentes judíos en ese momento, a quien se dirige específicamente esta carta, querían retroceder de la vida cristiana para regresar al judaísmo y volver a querer cumplir la ley. Y sabemos que no se puede cumplir la ley como tal. Y nosotros, puede que hoy en día pensemos que sin Cristo hay alguna posibilidad de salvación, o que simplemente se deje de creer en Cristo. Esa cuestión se le llama apostasía. El que deja de confiar en Cristo, el que deja de servir a Cristo, el que deja de continuar con Cristo, se le llama apostasía. Y por eso dice el escritor, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el motivo aquí es que es voluntario, es un pecado voluntario. Y también dice es con conocimiento, que ya sabe uno, pero aún así comete el pecado. La palabra apostasía se puede definir, o hay una definición que se le da, que los apóstatas son aquellos que se sienten atraídos a Cristo en un principio, oyen, escuchan, atienden a la voz de Cristo y aparentemente entienden el Evangelio, pero en su mente natural nada más. Y están como que a punto de entrar a la salvación, y parece que son, y quizás también pretenden haber entrado a la salvación, pero al final, como dice la palabra, se rebelan y le dan la espalda a Cristo. Y como dice la palabra, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Eso lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, verso 19. Y Jesús va a decir también en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es peligroso decir, hermanos,
es peligroso decir, amigo oyente, este mensaje no es para mí. Este mensaje es para los que fallan a diario. Este mensaje es para los que no están bien. No debemos de recibirlo así. Debemos de recibirlo, esto es para mí. Porque si nos damos cuenta, el escritor de Hebreos no dice los que pecan voluntariamente. Él se incluye cuando él dice, si pecaremos voluntariamente, es decir, si cometemos este pecado, si pecaremos voluntariamente, el escritor de Hebreos se está incluyendo también. Y todos debemos incluirnos aquí. Es por eso que el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 2 Corintios 13:5. Continúa diciendo la carta de Hebreos. Dice, si pecaremos voluntariamente después de haber conocido, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Se acuerda por qué razón, si ha leído el Antiguo Testamento, por qué se hacía el sacrificio en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la razón? ¿O cuál era el pecado que necesitaba un sacrificio? Si leemos bien Levítico 4, verso 1 al 3, dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Dice, pero cuando alguna persona pecare por hierro, la mayoría de los comentaristas concuerdan también que este es lo que se conoce también como pecado de ignorancia. En el Antiguo Testamento había sacrificio por el pecado de ignorancia, pero en Números capítulo 15 verso 30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Recordamos esas palabras tan fuertes y enseguida vemos que pasó algo. En Números 15 del verso 32 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. ¿Por qué creen que sucedió eso? ¿Por qué no recibió? Que lo hizo con soberbia. Es decir, lo hizo de manera intencional, sabiendo que no debía de hacer, lo hizo. Así que hay una diferencia entre cometer un pecado de ignorancia y cometer un pecado con conocimiento. Ahora, continúa diciendo el autor, aquel que peca voluntariamente solo queda una cosa. Dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. El pecado del que se refiere el autor no es un pecado común, no es un pecado como yo me enojé y
ofendí a alguien o traté mal a alguien. Todos los días cometemos de alguna manera pecado voluntario, porque sabemos que no debemos enojarnos y lo hacemos. Sabemos que no debemos dañar a nadie, no debemos ofender a nadie, pero muchas veces lo hacemos. Pero ese no es el pecado del que está hablando el escritor de Hebreos. El pecado del que está hablando el escritor de Hebreos lo especifica en el verso 29. Y él dice: ¿cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿De qué pecado está hablando el escritor? Es el pecado de abandonar a Cristo. Es el pecado de no tomar en cuenta a Cristo en mi vida. Es el pecado de decir: yo puedo solo, yo puedo salir adelante, no necesito a Cristo. Ese pecado, dice el escritor, aquel que dice eso, aquel que dice: yo no necesito a Cristo, yo puedo con todos mis esfuerzos, con toda mi capacidad, con todo mi conocimiento, puedo salir adelante, no necesito de Cristo, no necesito del Evangelio. Aquel que dice eso, el escritor dice, no le queda más una sola cosa: una horrenda expectación de juicio. Y si vamos más adelante, dice la palabra del Señor: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo le daré el pago. Dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Usted que me escucha, ¿sabe qué tan grave es la ira de Dios? Hablamos mucho del amor de Dios, y yo personalmente creo que el amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso, es tan sublime, que entregó a su mismo Hijo por nosotros. Pero créanme, hermanos, que la ira de Dios también es tan grave. Nuestra mente no llega a entender eso. Creo que la mayoría de nosotros conocemos a alguien que haya estado en una situación difícil. Y a veces, en medio de esa situación difícil, llegó porque cometió un error. Pero antes de cometer el error, quizás alguien le dijo: no hagas eso, no cometas eso, porque si lo haces, te va a venir consecuencias. Pero como no ha alcanzado a ver las consecuencias de sus actos, ¿qué es lo que hace la persona? Comete lo que tenía pensado hacer. Pero cuando ya lo hizo y luego vienen las consecuencias, entonces sí se da cuenta que no debió de haber hecho. Y es por eso que muchas veces no entendemos las consecuencias de nuestros actos. Hoy no entendemos qué tan grave es la ira de Dios. Pero el escritor, esta palabra horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La mayoría de los estudiosos, de los comentaristas también dicen: este es un texto que da terror, y nos debe dar terror porque en el momento de la ira santa y justa de Dios, nadie puede aplacar la ira de Dios. Pero, hermanos, a los que me escuchan, ¿por qué el escritor habla tan fuerte así? ¿Por qué se nos deja esto en la palabra? Porque el Señor nos quiere advertir a que no dejemos a Cristo. Nos quiere advertir y nos quiere hacer recordar que debemos continuar con Cristo. Nuestra mente finita no entiende la gran ira de Dios, pero sí puede entender el gran amor de Dios por el sacrificio
que hizo su Hijo Jesucristo. Por eso, cada uno de nosotros debemos recordar algo. El escritor de Hebreos le dice a sus lectores, deben de esto, dice, traer en memoria. El verso 32 de Hebreos capítulo 10 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estos creyentes estaban pasando situación difícil, sufrieron, la primera iglesia sufrió persecución, sufrió dolor. El escritor les dice, recuerden, así como están pasando estas situaciones, se sostienen, mantienen su confianza en Cristo, deben de continuar así hasta el final, enfrentando todo lo que suceda, todo lo que pasa. También nosotros vemos que Dios nos ha dado un pasado. Tenemos nosotros también un pasado. ¿Cómo era nuestro pasado? ¿Cómo ha sido nuestro pasado? ¿Cómo estamos enfrentando hoy nuestras vidas? La mayoría de nosotros hoy nos encontramos en casa. La mayoría de la gente dice, un 2020 no va a ser igual, un 2020 que se va a recordar para siempre. Ahora, nosotros que confiamos en Cristo Jesús, ¿cómo vamos a enfrentar estas situaciones? ¿En qué vamos a pensar en estos tiempos? ¿Vamos a pensar en las circunstancias? ¿Vamos a pensar en las adversidades? ¿O vamos a pensar en continuar con Cristo? El escritor le dice nuevamente a sus lectores, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Es necesario la paciencia. A ellos, los primeros cristianos, y a nosotros, nos es necesario la paciencia para recibir la promesa de nuestro Dios. Después de haber hecho la voluntad de Dios, después de pasar las pruebas difíciles, después de pasar las situaciones desalentadoras, el Señor nos llama a que sigamos confiando en Él. Nos llama y nos pide que sigamos en fidelidad, que mostremos siempre la confianza en Él. Porque dice al principio, porque si pecaremos voluntariamente dejando a Cristo Jesús, ya no hay más sacrificio. ¿Dónde sacar otro sacrificio? Pero el escritor termina con esta frase, que es ahí donde debemos descansar, donde debemos confiar en el Señor y agradecerle en esta mañana y decir, gracias Señor. Porque el escritor dice en el verso 39 del capítulo 10 de Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y saben cómo se logra eso, hermanos? Solamente con la ayuda de Cristo Jesús. Así que lo invito a que siga a Cristo Jesús. Por tanto, esta amonestación es como si dijera, si llegaran a pisotear al Hijo de Dios, ya no queda ningún sacrificio que les pueda salvar, sino solamente un castigo severo y un castigo horrendo. ¿Queremos eso? No. Es por eso que debemos recordar que es necesario continuar con Cristo. Porque yo sé que no somos de los que retroceden, sino somos de aquellos que luchan hasta el final y que escucharán hasta el final estas bellas palabras.
Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y mi pregunta para terminar es, ¿realmente usted confía en Cristo? ¿Se ha examinado realmente si confía en Cristo? Usted y yo tenemos que examinarnos. ¿Realmente estamos en Cristo? Porque para responder esa pregunta no es solo decir sí, sino realmente reflexionar y meditar. Y sería necesario, sin temor a equivocarme, como dice Mateo 6, que cuando estemos en oración entremos en la presencia del Señor en un lugar y cerrada la puerta, hablemos con el Señor. Y es allí donde vamos a encontrar la respuesta. Es cuando usted y el Señor están solos. Está hablando con el Señor, le dice: Señor, hazme ver tus caminos, hazme recordar tus caminos. Es en ese momento que se da cuenta cuando usted, y si usted realmente es de los que perseveran hasta el final. Así que los invito en esta mañana a pensar en esto. ¿Realmente he confiado en Cristo? El tiempo que he dedicado mi vida a decir que yo creo en Cristo realmente es cierto. No debemos tener miedo en cuestionarnos. Al contrario, debemos cuestionarnos para saber si realmente yo soy hijo de Dios. El Señor nos invita y nos llama a que nos acerquemos a Él. El mismo escritor de Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo invito allí desde su hogar a inclinar su rostro y que hable con el Señor, que se ponga a cuenta con el Señor. No importa si nunca ha dicho creer en Cristo. No importa si ya lleva más de 50 años de decir creo en Cristo. Aún así, debe usted de reflexionar. Porque si pecaremos voluntariamente, ya no queda otro sacrificio. Es por eso le invito a continuar confiando en Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, agradezco por la vida de cada uno, Señor, de los que nos han escuchado hoy. A cada uno de los que han atendido, Señor, tu palabra, gracias. Es un mensaje a nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a reflexionar. Si hubiera alguna persona, Señor, que nos está escuchando y cree que su situación es difícil y cree que su situación es muy grande, Señor, te ruego de todo corazón que transforme su vida, que transforme su corazón para que se acerque a ti, que tu Santo Espíritu lo redarguya para que se acerque a ti y encuentre en ti la paz. Una paz no como el mundo la da, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aquellos, Señor, que realmente confían en ti y que confiamos en ti plenamente, te ruego, bendito Dios, que sigas obrando en nuestras vidas, que termines la obra que has empezado en nuestras vidas y que nos ayudes a recordar diariamente que debemos continuar en tu presencia. Y gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros, que nos alientas y que nos ayudas a continuar. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos envió.
Señor es amoroso, es misericordioso. El Señor perdona y derrama bendición sobre su pueblo, sobre las familias, sobre cada uno de nosotros. Y es por eso que con gozo hemos de ofrendar, hemos de diezmar, hemos de guardar lo que es del Señor. Hágalo por el medio que usted quiera, que ha escuchado, pero hágalo con gozo. Y el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición espiritual y agregará lo que cada familia, cada uno de nosotros necesita. Gocémonos y regresemos un poco de lo mucho que el Señor nos da. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido bueno y confiamos que lo harás por la eternidad y nos gozamos contigo, nos gozamos en tu casa y nos hemos gozado, Señor, al entregar estos dineros, Señor, que pedimos lo recibas, que pedimos te goces, que pongas, Señor, la guía del Espíritu Santo a quien administrará para bendición de tu pueblo, para la honra y gloria tuya. Gracias, Señor, por el dador alegre. Y sigue moviendo corazones, sigue moviendo pensamientos, para que, Señor, todos entreguen lo que es tuyo, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos en el bendito nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por sus vidas y gracias por estar con nosotros. Y les pedimos también y de manera muy personal, pues a que sigamos, pues aquí en las transmisiones casi no hemos estado, pues dando esos tipos de avisos porque creemos y confiamos que cada uno en el hogar estamos al tanto de las noticias, y así que lo único que les queremos decir es que sigamos las recomendaciones de nuestras autoridades y que sigamos al pendiente de las noticias, pero también
pues hay que pedir la fortaleza al Señor, porque también la directiva de la Asamblea General ha enviado un mensaje donde pues se cree que también la sociedad nuestra va a afectar no solamente en lo material ni en lo económico esta situación, sino que puede llegar a afectar en lo emocional, también en lo familiar. Hoy, a la fecha que estamos, a nivel nacional ha aumentado el número de conflictos, de disfunciones familiares, ha habido muchas cosas, y también ha habido tensiones, ansiedades, depresiones para muchas personas. Inclusive pues ha habido alguna de estas situaciones a familias que asisten y se congregan en alguna iglesia, y por eso les invitamos, hermanos, a confiar y a permanecer en Cristo, porque la situación que pasa no nos debe de acongojar en el sentido de estar pensando nada más en eso, sino que debemos de poner nuestra confianza en Cristo. Sabemos que es difícil, esto nadie puede decir que es fácil, no es nada. Sí creemos es difícil para muchos y para todos, pero nuestra confianza debe estar en Cristo, hermanos. Así que los invitamos a seguir orando, a seguir pidiendo al Señor. Algunos quizás también, ya vimos que algunas empresas van a empezar a trabajar ya a partir de mañana, y algunos desde ayer empezaron. Si algunos hermanos van a empezar a trabajar, les pedimos, hermanos, que se cuiden mucho, y estamos en oración. Ahí estamos al pendiente de cada uno de ustedes, hermanos. Así que el Señor les bendiga grandemente, y vamos a orar para estar finalizando ya este culto de esta mañana. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, por tu gran amor y tu gran misericordia. Sé con nosotros, Señor, y guárdanos. Realmente nosotros, Señor, no nos sabemos cuidar, no nos sabemos guardar, Señor. Y por eso necesitamos, Señor, de la sabiduría. Tu palabra dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Queremos ser hombres y mujeres sabios, Señor, pero para eso necesitamos, Señor, de tu palabra, de tu dirección. Bendito Dios, guarda a cada uno de mis hermanos, proteja sus vidas, Señor. Gracias porque hasta ahora, Señor, has estado con ellos, los has protegido, los has guardado, Señor. Aún los que diariamente continúan trabajando, Señor, gracias porque hasta ahora, Señor, has sido con ellos. Como decía, Señor, aquel siervo tuyo, hasta aquí Jehová ha estado con nosotros. Y podemos decir, Señor, diariamente eso, que diariamente nos proteges, y que diariamente, Señor, nos alientas. Fortalece nuestra confianza y nuestra fe en ti. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte solamente a ti. Y de esa manera, Padre, aún en medio de situaciones difíciles, viviremos en gozo, viviremos en paz, teniendo la certeza y la esperanza de que todo esto, Señor, será temporal. Bendito Dios, gracias por la vida de cada uno de los que nos han seguido y de los que han escuchado tu palabra, los que se han unido con nosotros para glorificar tu nombre. Muchas gracias, bendito Dios. Bendice su hogar, bendice su vida, bendice su trabajo, bendice su economía. Provea, Señor, para su alimento, para su sustento diario. Te alabamos, bendito Dios. Digno eres y lo mereces para siempre. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el gran amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con sus familias, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias por haber seguido la transmisión en esta mañana.
Gracias por compartir ahí a través de sus redes sociales nuestra transmisión. El día de hoy algunas personas más se conectaron. Les damos la bienvenida y esperamos que haya sido de bendición el mensaje de la palabra de Dios, los cantos que hayan podido tocar su corazón y hayan traído alimento para su alma, para su espíritu. Les invitamos a que nos sigan en el resto de nuestras actividades. El día de hoy continuamos también con la Escuela de Formación Cristiana. Ahorita terminamos este video. Si quiere usted ir, tomar un refrigerio o algo ligero para después continuar nuevamente escuchando la palabra de Dios de labios de nuestro hermano René Arenas. Él nos va a estar compartiendo el día de hoy la clase de la Escuela de Formación Cristiana. Reanudamos nuestra Escuela de Formación Cristiana desde el domingo pasado. Les invitamos para que permanezcan y escuchen la palabra de Dios un momento más. Para los niños, a la 1 de la tarde también tenemos preparado un video. Nuestro hermano Juan Manuel Sánchez, diácono, él ha preparado un mensaje para la iglesia infantil. Los invitamos que a la 1 de la tarde también lo puedan ver, se lo pongan ahí a los niños, para que los niños también estén recibiendo la palabra de Dios. Y para el resto de las actividades de la iglesia, bueno, para mañana los jóvenes les invitamos a que se conecten al devocional que está preparando la Unión de Jóvenes del Presbiterio del Noreste. A las 5 de la tarde ellos transmiten un devocional. Les invitamos a que se conecten y que también sean parte de este devocional. Los martes a las 8 de la noche, la invitación de la iglesia es que usted como familia pueda celebrar un devocional familiar, y si no puede a esa hora, pues lo puede hacer una hora diferente, pero no se pierda la oportunidad de poder estar en comunión con Dios a través de este devocional. Que haya oración, que haya lectura de la palabra, que haya una breve reflexión sobre alguna porción de la palabra. En el boletín de nuestra iglesia, el boletín virtual que se distribuye a través de nuestro grupo de WhatsApp, usted también encontrará una reflexión que le puede servir para llevar ese devocional familiar. Bueno, y les recordamos que nuestras ofrendas, usted puede traer su ofrenda. Hay varias opciones con las cuales usted puede presentar su ofrenda. Número 1 es que usted puede venir los sábados en un horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Aquí va a estar el tesorero de la iglesia, un diácono, siempre siguiendo las recomendaciones de las autoridades, guardando la sana distancia, etc. Pero usted puede traer aquí sus diezmos y sus ofrendas. O bien, si no puede usted salir, puede llamarnos y algunos de nosotros, el pastor, un diácono, podemos ir hasta su domicilio y recoger esa ofrenda. Aprovechamos para tener una oración por usted, su familia, como siempre guardando las disposiciones de las autoridades de guardar la sana distancia. Y bueno, una felicitación a los hermanos que cumplieron años esta semana, que el Señor les bendiga, y una felicitación también a quienes van a cumplir años esta semana. Vean ahí su boletín virtual para que tengan oportunidad de mandarles un mensajito, una felicitación en el grupo. Muchas felicidades a quienes cumplen años. Nos vemos ahorita en un ratito más con la Escuela de Formación Cristiana.